Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, ne t'enferme pas dans ta chambre, vas-y secoue-toi et danse, dis-moi c'est quoi ton problème. Elle me dit, qu'est-ce que t'as l'air coincé, t'es défoncé ou t'es gay, tu finiras comme ton frère. Elle me dit c'est ta vie, fais ce que tu veux, tant pis. ¿Qué pasa, chiquitines? Que ya estoy de vuelta en mis vacaciones. Que ya volví, sí. Ya estoy aquí, colegas. Para volver con este vídeo, con esta campaña del Shogun 2. Quedó justo que resistimos el ataque de los Sita. Y entonces siguió la inteligencia artificial. Y no sé si os acordáis que tenemos un ejército en los límites de nuestros terrenos, de otro clan. Y entonces justo cuando les llegó el turno nos declararon la guerra y nos dejaron asediando. Y lo dejé en el asedio. Entonces hoy comenzamos desde ese asedio a resistir ese asedio. Y intentaré reclutar un ejército o incluso reclutar un ejército para mandarlo al ataque, resistir a la vez los ataques enemigos y a su vez intentaré hacer los pases con algún clan. Bueno, aquí está ya cargado, esta es la batalla, mis unidades, sus unidades. Por lo que sé, la mayoría de sus unidades de tres oficiales, los de caballería. La caballería no es buena, como repite más de una vez. Así que vamos a la batalla. Bueno, como veis, además aquí tenemos una ventaja añadida, que tiene que pasar o por un puente o por otro puente. Aunque hay zonas por el cual podrían pasar. Aunque conociéndole bien, intentará dividir el ejército en varios puntos para intentar asediarme por varias posiciones, ya que esto es una fortaleza pequeña. Además tengo el problema añadido de que tengo escasez de alimentos y he de mejorar las granjas, por eso yo estoy mejorando lo que necesito, vamos. Entonces, por lo pronto, para el despliegue voy a plantar una de arqueros, la otra de arqueros que esté por la retaguardia. Y la tercera unidad de arqueros, pues aquí cerca de la torre. Tengo que aprovecharme de las torres y todos estos puntos estratégicos para cubrirme. Esto es mejor aquí. Entonces, vosotros aquí, vosotros pegados a estos, vosotros pegados a estos, vosotros aquí perfectamente. Ahí. Creo que estos es pegados, vale, entonces sería estos. Otra unidad de arqueros. Más aquí. Para que esta unidad pueda entrar. De arqueros 1, 2. Uy, abajo no. Aquí. Vosotros casi que no son de poneros. Uy, las unidades así. Tengo muchas tropas para los muros, así que tendrán que quedarse por aquí. No sé cómo lo voy a hacer. Tanta tropa es malo tener dentro, puede ser perjudicial incluso. Que tengo hasta por aquí de despliegue. Pero sacarlos afuera es malo. No tengo esa. Mira si tengo aquí todavía un hueco. Vosotros aquí. Sasigarus de guardia. Aquí. Creo que no me dejó ningún hueco en el muro. Así que al oficial te lo vamos a poner así. Y ahora todas las tropas. No. ¡Ah!
así, así. Ya están. Están. Así. Así. Y estos ya están. Vale, pues a la carga se ha dicho. Uf, uf. ¡Oh! ¿Qué coño? ¿Cómo? Hostias, ¿qué? ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Qué fail! ¡Dios mío! ¡Qué cosa mala! Rápido, rápido. Bueno, como habéis visto, el enemigo ha desplegado por varios puntos. Por uno supongo que habría sacado... Para que lo veamos, para que lo veáis. Samuráis con Yari con apenas... Con nada que los cubra. Aquí tenéis, veis los triangulitos, esos son los dos oficiales. Aquí han lanzado otras tropillas escasas. Samuráis con katana y con Yari. Y luego aquí manda su grueso con un oficial, los arqueros ya, los asigarus arqueros. Que como veis los tiene aquí, o samuráis arqueros, mejor dicho. La mayoría son samuráis arqueros, la mayoría de sus ejércitos son samuráis. Y mi deber es resistir. Nada más y nada menos que resistir. A ver, como decía aquella canción de resistiré. Pues ahí toca. Así que ala. Al combate. ¡Al combate! No, no, mierda, esto no. Voy a lanzar estos 3 unidades igual. Uy, ay, Dios. Ahora los lanzo contra estos, que son samuráis con katana y samuráis con Yari. Igual no. O así, podría retenerlos ahí. Espero que no me manden refuerzos. Para intentar retenerlos y destruir por lo menos un flanco, ya que tengo tropas de sobra. Así no tengo tanto aquí, que me sobran soldados. Vosotros también, que soy la guarnición. Para allá. Entonces ya llegan, estos ya llegan a mi punto. Justo los alcanzo justo después del río. Aquí tengo otra unidad de arqueros, creo. Por aquí, no. No, aquí no tengo arqueros. Ah, pues aquí combate cuerpo a cuerpo. Pues nada, combate cuerpo a cuerpo, se ha dicho. Aquí tengo 2 de arqueros y ninguno. Bueno, no pasa nada. Están ya a punto de entrar en mi rango de alcance. Ya como veis, el agua creo que genera una desventaja, no estoy muy seguro. Les daba más lentitud o algo. Entonces ya están cargando, ahí cargan. Dios. Con fuerza. Contra el enemigo, sin piedad alguna. Sé que son asigaros y que no merecen lanzarlos así, pero bueno. Causaría algunas vajillas, que es lo importante. Aquí ya llegan. Y han mandado a su oficial por el otro flanco. Así que lanzaremos caballería ligera. Nuestros hombres están huyendo del campo de batalla. Es una vergüenza. Es lógico. Pero bueno. Si se mantienen ahí, la caballería no tiene nada que hacer contra los asigarus. Más los están apoyando nuestros arqueros. Y mandan más tropas para apoyar a ese flanco. Su caballería y cae. Simplemente cae, aunque mis tropas también. Aquí creo que ya están subiendo. General, corre un grave peligro, mi señor. No sé si he hecho lo más adecuado, pero bueno. He causado algunas bajas, un poquitín de desconcentración. He dejado bastante aturdida una unidad de caballería, que solo quedan 18 hombres. Que, la verdad, igual no tenía que haberlo hecho. He pedido 3 batallones por eso. Aquí llegan a los muros el enemigo. Nada, los
los Ashigarus con Yori ya se han retirado. El resultado ha sido que bueno, que me han ganado porque han apoyado tal cual, pero bueno, una unidad de caballería casi la hemos aplastado. Nosotros por aquí. Uf, cómo se cuelan. Son peor que las ratas, colega. Pero peor que las ratas. Algo que parece que estoy machacando bastante bien aquí a las tropas enemigas. Voy a hacer que estos desformen y se lancen para acá, por estos, por ejemplo. Uf. Uf. Oh no, qué va. Estos pueden... Pueden. Que apoyen en esta posición. O en esta mejor. Que apoyen esta posición mucho mejor. A ver cómo lo hago. ¿No ves? Ya he fatigado a sus tropas, ya las he aturdido. Toda nuestra unidad ha fallecido, mi señor. Desde una unidad entera, no me lo explico. A ver, vosotros aquí. Ah, vale, estáis diciendo vosotros. Ah, concho carajo. Sí, vosotros para allá. Y vosotros, a ver qué tal van aquí. Va, aquí van bien. Vosotros posicionaros aquí. Concho carajo. Creo que se coloque aquí, vosotros aquí. Como veis, estamos resistiendo bastante bien el asedio. ¿Qué hacéis aquí? Pues nada. Vale. Colocaos aquí, por ejemplo. ¿Qué pasa con el oficial? Ah, claro. Estos aquí quietos. Que no estamos en un concierto, soldados. Estamos en plena batalla. Tenemos combate. No sé, colocaos aquí. Es como... No sé ni qué decir. Están aquí resistiendo a mis hombres valientemente. Porque de esto depende el que se nos quede una provincia. Ya se coloque aquí mejor. Oculto, un poquitín protegido. ¿Por qué no os colocáis? La cago en la madre que os va a parir. Que os he dicho que forméis. Joder. Mal por las palabras, pero me cago en 10. Vale, por aquí ya han caído. Aquí parece que se están colando, así que... Apoyadlos. Y apoyadlos. Y esta otra unidad... Bueno, también puedo ir para aquí. Porque parece que por aquí están cayendo tontamente. Se están colando. Hostia, 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 hostia. Corre, corre, corre. Mierda. Acabo de perder una unidad de arqueros enterita. Los apoyar aquí.
Vosotros sacad los sables y atacad. Vosotros pues... los cargando a los arqueros. Oye, y si corréis un poco, ¿qué os parece? Estoy mandando el apoyo a los muros de donde aquí venía el mayor... lo peor. Simplemente lo peor. Ahora ya está mandando al oficial, ya se ve mal. No ve que ya está jodido. Una vez que el enemigo que os asedia empieza a mandar el oficial, es que ya está el pobre chiqui, ya está vendido, como diría aquel. Es que ya no tiene con qué luchar. Lo cual es bueno para vosotros, que lo sepáis. Tengo aquí la unidad de arqueros que la voy a tener que retirar. No me jodas. Retiraos, eso es. Y esto es la unidad de arqueros que quite esto. Que les meta flechazos. Sí, los vamos debilitando. Como veis, ya los lanzan, tengo los arqueros fatigados. En fin, aquí parece que todo esto ya se ha tranquilizado. Como ese marcha con un ejército un tanto más grande que el mío. Las tropas ya están en las últimas. Ya están perdiendo a los oficiales, ya se están retirando. Mi señor, su general ha caído. Un golpe letal. Ya está, han perdido a su general. Ya es cuestión de tiempo. Seleccionaos por aquí, vosotros aquí. Ahora ya es cuestión de tiempo que se retire. Una vez que ya han perdido a los oficiales. Como mucho mandarán a los arqueros. Ahora el combate cuerpo a cuerpo. Y ahora es cuestión de gastar munición, como el que dice aquel. Creo que está acercando a sus tropas. Yo, pues, acaso dejo preparadas si veo que empiezan a subir. Retiro a mis arqueros y que se ocupe la infantería de ellos. Ya no les ha abandonado. Ahora serán nuestros. Ya está, ya no tienen ni... Ya está, sube. Vosotros para aquí, cagando hostias. Cerrar vosotros esta brecha. Vosotros posicionaros acá. Y listo. Ahora ya al combate cuerpo a cuerpo. Y no van a durar nada, así que... como no van a durar nada... ¿Volverán? Seguro que vuelven. Siempre vuelven estos señores. Siempre vuelven a por más, pero... bueno, ya está, se retiran. Muy bien, hemos resistido un ataque. Hemos tardado como un 11 minutos, si más no me equivoco. Más o menos. No sé si dará para mucho más ya esto. Pues esto... vale.
Trataré de recuperar aquí las tropas, reclutar unos cuantos soldados más, por si acaso. Dios sabe cuándo el enemigo nos puede acosar. Vamos a aplastar ahí el ejército como podemos ver, bastante bien. Una de nuestras rutas comerciales marinas está siendo atacada por una nueva. Hostia, ¿y mi flota? Hostia, es esta. Aquí tengo más soldados. Nada, a por ellos. No os puedo dar más, pero bueno. Una batalla naval. Los ITA pretendían desembarcar y creo que les voy a frustrar ahora mismo sus intenciones. Se quedó mucho, pero bueno, algo es algo. Si desembarcáis tropas de un barco, esa unidad durante ese turno no podrá mover ya. El desembarco consume todo el movimiento que tengan, así que deberíais de esperar hasta el siguiente turno. Oh, niebla, perfecto. Entonces, si desembarca el enemigo en vuestros terrenos, daros cuenta de que tenéis un turno más para hacer algo. Entonces, aprovechadlo. Aprovechadlo porque se puede utilizar muy bien. Y ahora esto sería la cámara rápida y sería una de... Bueno, ya, que yo no canto bien. Como veis, están avanzando mis buques. Mandaba a atacar, no voy a tomarlo porque es un gasto inútil. No me merece. Es tener que mantener una unidad más cuando no me interesa mantenerla. Entonces, mis barcos creo que ya están atacando, efectivamente. Su barco todavía ni ha movido. Ah, pero también está disparando. No, está disparando entre comillas. Barco. Escuadra de arqueros. Contra las unidades navales, las escuadras de arqueros, sin más. A ver si estos ya, en cuanto les rodeen y se vean un poquitín rodeados y así, y el otro también haga algo. Si es que decide hacer algo, vamos. Ya está, ya empiezan a retirarse. Ya han visto que les atacó con otro barco y han dicho... Uf, hostia. ¿Cagüen? ¿Y eso? Ahí va la leche. ¿Qué hostias? Han intentado prenderme fuego. Ahí va Dios. Ya está, se retiran. A ver que se retiran ya, ya está. Ya se retiran, ya tienen la moral por los suelos. Evito el desembarco. Perfecto. Si el resultado es como que hundo el barco, perderá sus tropas, no podrá desembarcar. Así que sus planes a la mierda, como el que dice aquel. ¡A carajo! 12. Vale. Sí, eso es, efectivamente. Tienen que reparar. ¡Ah, lo he capturado! No quiero capturarlo. No me interesa además. Aquí, esto. Me interesan arqueros.
que tengo? Aquí tengo una guarnición, tengo una de todas, así que aquí... no sé si aquí... Si me impuestos estoy jodido. Si lo bajo un poco, el tema se calma un poquitín. Vale. ¿Cuánto he puesto? Los he bajado un poquitín de impuestos para evitar que... para evitar rebeliones y cosas por el estilo. Así consigo hacer algún... con algún... Elige bien tus Retroceso palabras. inaceptable. Batman, sí a tu cabeza. Que sí, que yo también te quiero. Proponer alianza. Una reunión inesperada podría resultar bienvenida. Veamos qué sale de todo esto. Eso. Nada. Bueno, no nos asustemos. Una alianza. Esperemos que el día termine bien. Ahora, háblame Vale. de tus deseos e intenciones. No nos puedo hacer algún que otro tratado comercial ni tan mal. Veamos. Este era el acuerdo. A veces, al encontrarse Mori. los viajeros, ambos salen beneficiados. Intentemos dilucidar qué nos traerá este No encuentro. tenía... Espera, ¿qué paña estoy jugando? Ah, yo soy Mori, eso es. Vale, Hoyo, Orma. Eso, vale. Me he liado por un instante. Poner alianza, nada. Y acuerdo comercial, satisfactorio. Si por lo menos podré ganar más ingresos. Escucharé Aceptable. tus palabras. Hito, a ver si puedo hacer las paces con él. Habla claro y hazlo rápido. Pago si Tu les presencia no ofrezco. es del todo bienvenida. Nada. Pues nada. Si no hay nada, o sea, hago algún... proponer alianza, Escucharé nada. tus palabras. Y los soda, nada. Sé honesto. Pues bueno. Pinocho, miro, nada, no puedo hacer comercial con ellos. Y con los soda tampoco. Pues creo que por hoy ya basta. Hasta aquí el episodio de hoy. Un like si os ha gustado y pues no sé qué deciros, lo de siempre. Que os espero ver en el próximo... Oh, mira, si no está muy fuerte. Igual... No, voy a dejarlo para el próximo episodio mejor. Así dejo acción para el futuro. Pues hasta aquí lo de hoy. Y hasta la próxima. Agur.